Hola, ¿qué tal todos? Continuamos con los videos acerca del cálculo de las razones trigonométricas en los ángulos notables. En el video anterior calculamos los valores de las razones trigonométricas para el ángulo de 0 grados, que es equivalente a 360 grados, y para 90 grados. Nos queda por calcular el valor para 180 y 270 grados. Vamos a seguir con el mismo principio del triángulo rectángulo. Recuerden, teníamos un triángulo rectángulo con un ángulo θ. La hipotenusa era el radio, que era la distancia desde O hasta un punto llamado A, y que las coordenadas a este punto tenían un componente vertical llamado Y y un componente horizontal llamado X. En este caso, lo que hemos estado haciendo es desplazar esta línea, la hipotenusa, hacia distintas partes del círculo, de manera que el ángulo θ vaya recorriendo los valores que queremos calcular. En este caso vamos a desplazar el ángulo θ hasta que se abra completamente, de manera que la línea de O a A va a quedar sobre el eje X, pero hacia el lado izquierdo, quedándonos entonces de esta manera, de donde podemos sacar los siguientes datos. La distancia es el radio, recuerden, la distancia desde O a A, y es equivalente a 1. En este momento el valor de X es negativo, ya que el desplazamiento es hacia la izquierda del origen. El valor de Y es igual a 0, ya que no hay desplazamiento hacia arriba y tampoco desplazamiento hacia abajo, ya que el punto A se encuentra sobre el eje X, no está arriba, no está abajo. Tomamos estos datos, la distancia. Recuerden que la distancia es un valor absoluto. Una distancia no puede ser negativa. En este caso la distancia es el valor absoluto de X. X es negativa, por lo tanto la distancia X la vamos a representar como menos X. Y el ángulo es 180 grados. El valor de Y, como les decía, es 0. En primer lugar, el seno es el cateto opuesto entre la hipotenusa. El cateto opuesto es la componente Y, que en este caso vale 0. Quedándonos 0 entre la hipotenusa, que es D, 0 entre D igual a 0. Luego tenemos el coseno, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Recordamos que el valor de X es negativo, lo estamos representando como menos X, y recordamos que D es igual al valor absoluto de menos X, en este caso X. Por lo tanto tendríamos menos X entre X igual a menos 1. En el caso de la tangente es el cateto opuesto entre el adyacente, es decir, Y entre X. Pero el valor de Y es 0, por lo tanto tendríamos 0 entre X igual a 0. Luego tendríamos la inversa del seno, que es la cosecante, y es equivalente a 1 entre seno, pero como seno vale 0, tendríamos 1 sobre 0, lo cual no existe. Luego tendríamos la inversa del coseno, que es la secante, donde tendríamos 1 dividido entre coseno de θ, pero el coseno de θ, en este caso de 180, vale menos 1. Tendríamos 1 entre menos 1 igual a menos 1. Por último, la inversa de la tangente es la cotangente, sería el cateto adyacente entre el cateto opuesto. Pero en este caso el cateto opuesto, que es Y, vale 0, por lo que tendríamos una división por 0, lo cual no está definido. Pasemos al ángulo de 270 grados. En este caso el ángulo θ se ha desplazado hasta este punto, en donde nos encontramos en 270 grados. Por lo que tendríamos la línea de esta manera, la distancia D, y el valor de Y sería negativo, ya que el desplazamiento es hacia abajo. Tendríamos que la distancia D es el valor absoluto de Y. Tienen el mismo valor, sin embargo, D solamente puede ser positivo. Por lo tanto, se toma el valor absoluto. Recuerden, las distancias no pueden ser negativas. Tenemos que el valor de X es 0, ya que no hay desplazamiento hacia la izquierda ni hacia la derecha. El punto A se encuentra sobre el eje Y, no está ni a la izquierda ni a la derecha. Por lo tanto, el valor de X vale 0. Nos encontramos en el ángulo de 270 grados,
y el valor de y es negativo, ya que el recorrido es hacia abajo. El seno en este caso será cateto opuesto entre hipotenusa, donde tenemos que el valor de y es negativo y que d es equivalente a y. Por lo que tendríamos menos y entre y igual a menos 1. Luego tendríamos el coseno, que es el cateto adyacente entre la hipotenusa. Recuerden que el cateto adyacente es x, pero x vale 0, por lo que tendríamos 0 entre d igual a 0. La tangente es el cateto opuesto entre el adyacente, es decir, y entre x, pero x vale 0. Por lo tanto, la tangente en 270 grados no existe. La cosecante, que es la inversa del seno, sería 1 entre seno, y ya que seno vale menos 1, tendríamos 1 entre menos 1 igual a menos 1. La secante, que es la inversa del coseno, sería 1 entre coseno, y como el coseno de 270 vale 0, tendríamos una división por 0. Por lo tanto, la secante de 270 grados no existe. Finalmente, la cotangente, que es la inversa de la tangente, sería el cateto adyacente entre el cateto opuesto. El cateto adyacente es x, la cual vale 0, por lo que tendríamos 0 entre y igual a 0. Con estos valores podríamos completar la tabla de los ángulos notables, que nos quedaría de esta manera, en donde podemos observar que la tangente y la secante no está definida para 270 grados y que en el caso de 180 grados no está definida ni la cosecante ni la cotangente. También puede notarse que los valores que corresponden a las razones trigonométricas en los ángulos que limitan los cuadrantes siempre tienen un valor que está comprendido entre menos 1 y 1.